Hello guys, how are you? Welcome to 2021 and welcome back to class or whatever this is. So, as life goes on, I am going to start with Unit 5, which is called Wrongdoing. Wrongdoing significa something that is in relation with un delito con quebrantar la ley. Wrong significa que está mal, algo que no está bien, y doing es actuar. Entonces, todo lo que sea actuar mal. So, what do you think we are going to be studying in this unit? We are going to be studying everything in relation to crimes with people who investigate crimes and people who judge crimes, ¿vale? Entonces vamos a tener todo lo relacionado con crímenes, tipos de crímenes, quién los juzga, quién los investiga, and so on. Esta página de aquí la vamos a dejar para cuando estemos presencial, que espero que sea pronto. Porque me interesa que hablemos y que veáis este vídeo en clase y que sea un poquito más de speaking, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a la página 58, que la podéis ver en casa si tenéis el libro. Entonces es un reading que lo podéis hacer un poquito más por vuestra cuenta. Entonces, este reading de la página 58 va sobre teen court. The court es el juzgado, es donde va el juez, el abogado, el acusado, and so on, para que se juzgue un crimen, ¿vale? Entonces, to make you a bit in the mood of court and lawyers and so on, os voy a enseñar un trocito de una peli que es bastante vieja, es del 97, but you can see here everything in relation to court. Tenemos un juez, tenemos un abogado, tenemos a un acusado, and so on. Okay, so it is a clip of about 2 minutes long, so we are going to see it, and we're going to be talking about the people who are in court. Okay, so I let you with the video and we will continue later. Mr. Reed, it is out of sheer morbid curiosity I'm allowing this freak show to continue. Mrs. Cole, if you dare. Mrs. Cole, is this a copy of your driver's license? Yes. It says here you're a blonde, are you? If you don't remember, perhaps Mr. Falk will. Brunette. We can play the tape again. Maybe it's on there. I'm a brunette. Thank you. Now let's see. Weight 105? Yeah, in your bra. Your Honor, I object. You would. Bastard! Hey! Quiet! Overruled. Wait. 118. All right, fine. I'm 127. Uh-huh. And it says here you were born in 1964, but that's not true either, is it? Is it? No. Can you tell me what it says here on your birth certificate under date of birth? Your Honor, I object. What does this have to do with anything? Overruled. Mrs. Cole, answer the question. 1965. Now, let me get this straight. That would mean that you lied about your age to make yourself older. But why would any woman want to do that? I changed it so I could get married. And the truth shall set you free. My client lied about her age. She was only 17 when she got married, which makes her a minor. And in the great state of California, no minor can enter into any legal contract without parental consent, including Prenuptial agreement. prenuptial agreements. This contract is void. The fact that my client has been ridden more than Seattle Slew is irrelevant. Standard community property applies, and she is entitled to half of the marital assets, or $11.395 million. Jordan fades back, swoosh, and that's the game. Nothing further, Your Honor. Okay, so that was it. It is a movie about a lawyer, un abogado, that due to some
destiny things, cosas del destino. He cannot lie, no puede mentir. And he manages to win the case, ganar el juicio, by telling the truth. Okay, so in this reading here that you have to do, as per usual, como normalmente, what you have to do is take your notebook, vais a coger el cuaderno y vais a apuntar las palabras que están en amarillo, amarillo oscuro. Las que están en amarillo clarito las he puesto para explicaros también lo que son en caso de que tengáis dudas, porque creo que son un poquito más difíciles y son muy importantes para entender el texto, ¿vale? Entonces, cogéis el cuaderno y vamos a ir copiando, ¿vale? Os digo lo que significan y ponéis tema 5, vocabulario, y vamos a copiar. Entonces, tenemos que defendant significa, por ejemplo, cuando cometemos un crimen, cuando alguien comete un crimen y le llevan a juicio, es el acusado, es la persona que ha cometido el crimen y que le están juzgando. The defendant es al que tienen que defender y eso es el acusado, en español se le llama. ¿Vale? ¿Qué más? Tenemos the court. The court is the place where you are judged, ¿vale? The court, la corte que lo llaman los ingleses y los americanos, es lo que nosotros llamamos el juzgado, que es el lugar en el que se celebra un juicio. ¿Quién está en el juicio? Pues está el juez, the judge, lo podemos poner así también resaltado, está the judge. And the jury. The jury es el jurado, son las personas que se sientan para escuchar las pruebas y las opiniones de unos y otros para llegar a una conclusión. Ese es el jurado. ¿Qué más tenemos? Tenemos the trial. The trial is the day where you are judged. Es el juicio. Okay. Then we have a lawyer. Ya hemos visto que lawyer significa abogado. Okay. Then we have witnesses. Witnesses son los testigos, las personas que han visto un crimen. Then we have some crimes like vandalism and shoplifting. Vandalismo, como puede ser, yo que sé, pintar un coche o quemar un contenedor o lo que sea. Y shoplifting significa robar de una tienda. Es muy literal porque shop significa tienda y lift significa levantar. Entonces, cuando levantas, entre comillas, algo de una tienda, es robar en una tienda. Tenemos first time offenders. Un offender es una persona que infringe la ley. Por ejemplo, un delincuente, un criminal, is an offender. ¿Okay? ¿Qué más? Tenemos criminal record. Cuando haces algo en contra de la ley, se te puede abrir una ficha policial. Entonces ya la policía te tiene fichado. This is a criminal record. An apology es pedir disculpas, es una disculpa. Y por último, peers significa compañeros, ¿vale? Entonces, solamente tenéis que copiar en el examen, os van a entrar las palabras que están en amarillo oscuro, o sea, estas de por aquí. Tenemos defendants, court, jury, trial, offenders y peers. Las demás es para que entendáis bien el texto, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar el texto. Si lo queréis pasar porque preferís leerlo en voz baja, concentrándoos, lo que queráis, os lo pongo para el que quiera. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Os voy a subir una captura de pantalla con los ejercicios, el 1, el 2, el 3 que luego lo abro y el 4 que es poner en los huequitos las palabras estas de aquí, las que hemos visto en amarillo oscuro. Entonces, escuchamos el texto que nos lo van a leer con la grabación y hacéis los ejercicios, ¿vale? Empezamos. Unit 5, page 58, Exercise 1. A second chance. The 15-year-old defendant stood to answer questions in a New York court. She had stolen a dress from a shop, and the judge and jury wanted to know the motive. Why had she done it? She explained what had happened, and then the jury considered the evidence. The defendant's parents hoped that the court could help their daughter avoid future problems, but she hadn't listened to people in authority before. However, this courtroom was different to other courts. For a start, before the trial started, a volunteer lawyer had sat next to the defendant to help and support her in court. Furthermore, the judge, lawyers, jury, witnesses, and defendant all had something in common. They were all teenagers.
Teen courts have existed in the US for nearly 25 years. They hear cases that involve crimes such as vandalism and shoplifting by first-time offenders and hope to help them avoid becoming second-time offenders. When the young jury members question a defendant, they often ask about their future plans instead of their crime. They want the defendant to think about their situation and how to improve it. To encourage them, if defendants accept the jury's decisions, the court doesn't give them a criminal record. The young girl in the New York courtroom stands to hear her sentence. The jury has decided she will have to do community service and write a letter of apology to her victim, the shop owner. She will also have to become a member of the jury for future cases. The big question for some people is, will this work? Will this sentence stop her from offending again? The answer is yes, it probably will. Teen courts are a success, and only 11% of their defendants have problems with the law again, compared to 25% of teens who appear in normal courts. So why do they work? The experts believe that teenagers find it easier to accept advice from their peers, especially when they know that some were also once defendants. Returning to court, but as a good guy, is a second chance that most want to take. Okay, so that was it. Now, what you have to do is, in exercise 1, you have to read the article and answer these 6 questions, okay? So you just have to put the answer. Solamente me ponéis la respuesta en vuestro cuaderno y lo corregiremos cuando volvamos a clase el lunes, ¿vale? Entonces, tenemos pregunta 1. Why was the 15-year-old in court? ¿Qué había hecho para estar en el juzgado? What was different about the court? What do teen courts try to do? Why does the jury ask the defendant about their future? What 3 things will the defendant have to do? What makes it easier for teenager defendants to accept the decisions of the jury in teen courts? Pues contestáis, solamente me ponéis la respuesta que encontraréis en el texto, ¿vale? Intentad no copiar y pegar, sino que cuando encontréis, ponerlo con vuestras palabras, ¿vale? No pongáis porque había, yo qué sé, como lo que pone aquí, sino que una frase completa como ¿por qué estaba en el juzgado? Estaba en el juzgado porque había hecho esto, ¿vale? En el segundo, no nos dicen... esto no aparece directamente en el texto. Lo que tenéis que hacer es inferir. Inferir significa como deducir vosotros. ¿Quién puede decir esta frase dependiendo de lo que el rol que tenga en el texto, ¿vale? Por ejemplo, I want to work in the fashion industry. ¿Quién podría haber dicho eso? She just took it and ran out of the shop. ¿Quién puede haber dicho ella lo cogió y salió corriendo de la tienda? Who do you think? ¿Vale? Pues entonces me tenéis que decir de estas 6 frases quién del texto podría haberla dicho, ¿vale? En el ejercicio 3, ¿qué tenéis que hacer? Contestar otras 3 preguntas que son un pelín más difíciles. Dice, what did the girl's parents want to happen? How many crimes have defendants in youth courts committed? How do we know teen courts are successful? ¿Vale? Pues me contestáis estas preguntas del ejercicio 3 y para terminar en el ejercicio 4 lo que tenéis que hacer es poner en los huecos que faltan, del 1 al 6, alguna de las palabras que hemos visto aquí, de las que están en amarillo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, in the UK there are youth, no sé qué, for young, bla, 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 between the ages of 10 and 17, ¿vale? Pues aquí tendríamos que poner 2 palabras que faltan, que serán alguna de las que hemos visto en el texto, ¿vale? Y eso es todo, ¿vale? Entonces, intentaré iros dejando las cosas preparadas para que vayáis trabajando a lo largo de la semana. Espero que funcione bien porque me está dando un montón de problemas el aula virtual y supongo que a vosotros también. Así que a ver cómo lo vamos haciendo. Venga, mucho ánimo.